Buenas noches, estimados alumnos. Como pueden saber, la otra clase no se pudo grabar bien el audio, entonces se las voy a repetir y se las voy a cargar esta noche para que tengan ahí todas las conceptos que manejamos el lunes pasado. Bueno, vamos a empezar a presentar los PowerPoint. Bueno, la contabilidad. El objetivo de esta semana va a ser conocer y familiarizarse con los conceptos de la contabilidad básica, así como que se reafirmen todas las necesidades de la información de los negocios en la actualidad. Eso es básicamente lo que busca la contabilidad. Y el tema de esta tarde, pues, o de esta noche que les estoy repitiendo, es el capítulo 1, nociones preliminares, que no viene siendo otra cosa que los conceptos más generales para que ustedes vayan adentrándose o conociendo lo que es la contabilidad básica. Entonces, el objetivo va a ser que ustedes como alumnos deban comprender los conceptos más aceptados de la contabilidad. Bueno, empezaremos por hacer un poquito de historia. Tenemos que el padre de la contabilidad viene siendo Luca Pacioli. Su nombre completo era Fray Luca Bartolomeo de Pacioli. Es considerado el padre de la contabilidad por ser el precursor de la probabilidad y además de ser el primero en organizar y sistematizar los procesos contables. Bueno, haciendo un poco de historia, Fray Luca Pacioli era un italiano. Este italiano se dio a la tarea de idear un método para que las personas que hacían intercambios de bienes y servicios en aquel entonces, pues llevaran un registro efectivo de los ingresos que tenían, así como de sus ganancias, que vieran realmente si estaban obteniendo utilidad, ya sea en un plazo de una semana, un mes o en un año. Para eso, él inventó lo que fue la partida doble. Bueno, dentro del el Tractus Particularis de Computis, que no era más que un legado de 36 capítulos, no está en italiano, por eso se escucha así, ¿verdad? Era un tratado de cuentas de contabilidad donde se usaba la partida doble. Con eso se dio inicio más que todo a la contabilidad moderna. Luca Pacioli aconsejaba utilizar 4 libros en aquel entonces, que era el de inventarios, o sea, la mercancía con la que contabas, los balances, lo que entraba y salía en cada uno de los negocios, un borrador o un comprobante de que efectivamente al vaciar todas las cuentas estaban todas efectivamente correctas y saldadas. Un diario y después un mayor. Era lo que se utilizaba en ese entonces. Bueno, ¿cuál fue en sí la teoría que desarrolló Luca Pacioli? Él desarrolló la ley de la partida doble, que fue explicada por primera vez por Fray Luca Pacioli, y esta ley de qué nos habla de la paridad entre las operaciones financieras, a fin de poder mantener un orden entre las cuentas para ver si existe utilidad o no. O sea, Luca Pacioli sugería que en un libro registrara todos sus ingresos las personas, así como todos sus gastos, y luego al último se hiciera la diferencia en los ingresos con los gastos para ver si efectivamente los negocios estaban teniendo utilidad o pérdida. Eso era lo más rudimentario que ellos empezaron a utilizar, pero bueno, fue lo que dio inicio a lo que es la contabilidad en nuestros días. ¿Y qué dice la teoría de la partida doble? Hablamos mucho de la teoría que inventó Luca Pacioli, pero ¿qué era en sí la teoría de la partida doble? Bueno, esta teoría comprendía una dualidad económica, hablando de dualidad, económica, en la que el asiento contable de una operación se registra 2 veces, una como débito y la otra como crédito, es decir, en lados opuestos del asiento contable. Esto fue lo que dio origen a los asientos contables. Por decir, si nosotros vendíamos mercancía, pues aumentaba la cuenta de caja, que aumentaba el efectivo de la caja, pero a la vez disminuía la cuenta de mercancías. ¿Por qué? Porque salía inventario. Entonces, él decía, hay que ir registrando lo que se afecta, la caja que aumenta y el inventario que disminuye. Entonces, por eso se conocía partida doble, afectabas 2 cuentas y así sucesivamente conforme iban haciendo operaciones las empresas o los negocios en aquel entonces, que se fuera todo registrando, al último hacer una resta y verse efectivamente si hubo utilidad o pérdida. Bueno,
El sistema de partida doble es un método contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber. De esta forma se establecen unas relaciones entre las diferentes masas patrimoniales. Las operaciones contables se realizan mediante los llamados asientos. Un asiento no es más que registrar del lado izquierdo el debe y del lado derecho el haber. O más adelante les voy a dar ejemplitos de asientos. Es más que todo registrar por como una regla T, y de un lado derecho todos los asientos que se vayan afectando, todas las cuentas que se vayan afectando. Más adelante, no los quiero enredar ahorita, más adelante vamos a explicarlo bien. Bueno, la historia de la contabilidad. Los cazadores, los agricultores o pastores debían conocer datos sobre sus actividades, de ahí que surgió empezar a hacer contabilidad, y esto, unido a la aparición de la escritura, los números, dio lugar a algún antecesor de la contabilidad. Se conocía como tablillas de barro de origen sumerio, los que se encontraron en Mesopotamia. Imagínense, desde aquel entonces la gente ya empezaba a registrar, por decir, la cantidad de ganado que tenía, la cantidad de, pues a lo mejor de maíz que tenía en el granero, la cantidad de cosas, porque antes pues acuérdense que era puro trueque que se pagaba con especie, a lo mejor la cantidad de especies que recibían a cambio de lo que ellos estaban vendiendo, etcétera. Por eso se hizo necesario, o surgió la necesidad de empezar a hacer los primeros registros en un libro de los ingresos y gastos de la gente, y pues fueron los primeros pasos para que surgiera en sí lo que es ahora la contabilidad. Bueno, vamos a definir contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Contabilidad es una disciplina que nos enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar todas las operaciones practicadas por las unidades económicas, constituidas como bajo un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, como son bancos, industrias, comercios, instituciones de beneficencia, etcétera. Entonces, la contabilidad, ¿qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar leyes que nos dicen cómo proceder para registrar todas las operaciones practicadas, ya sea por una sola persona física o por una empresa. Bien, la contabilidad es una técnica, ¿por qué? Porque se utiliza para registrar operaciones que afectan económicamente a una empresa y que producen sistemáticamente o conforme vaya la empresa haciendo sus labores normales o diarias, información financiera. ¿Y qué es la información financiera? La información financiera pues es información cuantitativa expresada primero que nada en unidades monetarias, o sea, en dinero, y descriptiva porque nos muestra la posición y desempeño financiero de una empresa. Y el objetivo de estos registros contables es para que el usuario general, el dueño de la empresa, la persona que te contrata como contador, pueda tomar decisiones económicas de acuerdo a cómo está posesionada su empresa y de acuerdo a la información que le presentemos en los estados financieros. Bueno, la información financiera debe tener sustancia económica, o sea, sustancia económica que efectivamente registre lo que está afectando o el dinero que está afectándose o el movimiento que está realizándose para que afecte algunas o cuáles son las cuentas realmente que está afectando el balance general. Entonces, debe ser más que todo eh, en términos monetarios, es más que todo lo que se refiere. La información financiera debe tener sustancia económica, o sea, esencia económica, o sea, de que realmente cuánto es el dinero que está afectándose al hacer cada uno de los movimientos que realiza la empresa. Contador, ¿qué es un contador? ¿Alguien sabe quién es un contador o tiene nociones de lo que es el contador? Bueno, vamos a ver contador. Vamos a definir contador. Bueno, el contador no es más que un profesional dedicado a aplicar, a manejar e interpretar la contabilidad de una organización o una persona. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, y que nos sirvan para qué, para tomar decisiones. Entonces, uno como contador debo saber aplicar,
manejar y no solo aplicar, sino interpretar la contabilidad de una organización. No solo se trata de hacer un estado financiero, sino interpretar este, qué es lo que estoy representando o, o por qué estoy vaciando sus números en el balance general y explicárselo a la persona que me contrató. ¿Para qué? Para que él pueda tomar una decisión tal vez para que a lo mejor es el momento según sus ingresos o según su utilidad o pérdida que esté manejando en la empresa o la persona que te contrató, a lo mejor ya está posesionado de tal manera que ya puede ampliar su negocio o tal vez es el momento que debe cerrar porque está manejándose con números rojos. O sea, toda esa información es lo que nos va a generar la aplicación de la contabilidad por un contador en una empresa. Entonces, ¿qué servicios presta el contador? El contador es responsable de establecer procedimientos que nos permitan controlar, registrar y verificar y explicar todas las operaciones de la organización, como documentar informes financieros para los clientes y revisar los libros contables de los clientes. Es decir, no solo es controlar y registrar todo lo que es referente a los ingresos de una empresa, sino aparte debe documentar esa información para que en el momento que la requiera el usuario, la tenga actualizada y la tenga completa en tiempo y forma para el pago de impuestos, para que a lo mejor el dueño de la empresa solicite un préstamo, a lo mejor para que el dueño de la empresa le ofrezca a otros amigos y puedan ampliarse y que lleguen más accionistas viendo que su empresa se está manejando con utilidades. Entonces, el usuario sabe para qué lo utiliza, pero a nosotros como contadores nos corresponde decirle dónde está posesionada la empresa de acuerdo a los informes que le presentemos. La ética profesional. Ética profesional debe haber en todas las profesiones, válgame la redundancia, pero en sí la ética en contabilidad es en sí el ejercicio de una profesión y que comprende pues los principios básicos de actuación moral de parte de los miembros de una profesión, en este caso del contador. Un contador, desde el momento que maneja los ingresos de una empresa, una persona física, debe firmar más que todo un documento de confiabilidad. ¿Por qué? Porque la persona que te contrata está poniendo en tus manos su patrimonio, está poniendo en sus manos sus ingresos totales. Entonces tú como contador debes manejarte totalmente en forma discreta de toda la información que estés manejando la persona que te contrata. ¿Qué personas son las que usan la contabilidad? ¿O quiénes somos prospectos de utilizar una contabilidad? Por los dueños o accionistas de las empresas, los proveedores, los clientes, administradores, organizaciones gubernamentales. Aquí les puse las personas más generales, pero en realidad todos somos prospectos de llevar una contabilidad. Desde el momento que estamos trabajando para una empresa, que obtenemos ingresos, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra declaración anual. A veces dicen, no, pero ¿para qué la hago? Pues a lo mejor puedes checarlo porque precisamente te puede salir saldo a favor. Si tu sueldo no es muy alto, estuviste documentando todas las facturas, a lo mejor de tu dentista, a lo mejor de alguna operación que tuviste, todo eso lo puedes acumular y si son deducciones aprobables de acuerdo a la ley, pues entonces tú puedes hasta obtener un saldo a favor y solicitárselo a Hacienda. Así como también pues te puede tocar pagar saldo a cargo. En mi caso pues siempre me toca pagar saldo a cargo porque yo me manejo, trabajo para un patrón, pero aparte obtengo honorarios. Entonces yo ya estoy en un nivel de ingreso según la ley en la que tengo que estar declarando y si no meto todas las facturas necesarias para hacer mis deducciones, pues por lo general siempre no completo, no tengo las facturas necesarias o me ganan los tiempos y pues me sale saldo a cargo. Pero pues lo bueno de Hacienda que me da 6 meses o puedo pagar las 6 parcialidades. Pero bueno, todos somos, de acuerdo a la ley, debemos llevar nuestra contabilidad y hacer nuestro pago de impuestos. Entidad económica. Entidad económica entiéndase por sinónimo de empresa. O sea, una entidad económica es una entidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinación de qué? Pues de recursos humanos, o sea, el personal que contratan, materiales, todo lo que se utiliza en una empresa, que son escritorios, computadoras, etcétera.
técnicos por todo el personal que trabaja ahí, a lo mejor por todo el sistema técnico que se maneja, y financieros por todo el dinero, los ingresos que maneja la empresa, dirigidos y administrados por una autoridad que toma decisiones con respecto al logro de los fines específicos para los que fue creada. Entonces, eso es lo que es una entidad económica. Es más que un conjunto es donde se realizan actividades económicas y qué hay dentro de esa empresa. Pues hay recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, financieros, y todo eso debe ser dirigido por una persona, que en este caso puede ser un administrador o un contador. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de llegar a tomar decisiones para lo que fue creada la empresa. Por decir, una empresa que haya sido creada, vamos a decir, para elaborar un producto, pues bueno, tiene toda esa combinación de recursos humanos que se necesitan para realizar el producto, los materiales, a lo mejor toda la maquinaria para hacerlo, los financieros, que es el dinero, la inversión para llevar a cabo la fabricación de ese producto, y todo eso pues debe ser administrado por alguien y llevar a hacer los estados financieros, que en ese caso le corresponde a un contador. ¿Y para qué? Pues para, más que todo, cumplir con el fin, que es vender ese producto, pero a la vez tomar decisiones para ver si se sigue realizando ese producto, si seguimos vendiendo más, si nos seguimos ampliando, etcétera. Entonces, es en sí para saber los ingresos o la cantidad de utilidad o pérdida que tenga la empresa. Por eso es la toma de decisiones para lo que nos solicita el dueño de la empresa. La actividad económica. ¿Qué es la actividad económica? Actividad económica, pues no es más que el intercambio de objetos económicos, ya sea de bienes, de servicios y obligaciones entre los distintos sujetos que participan en ella. En la actividad económica ya es en sí lo que va a realizar la empresa. Puede ser una venta de bienes, servicios, en el caso, por decir, de los aviones, pues que contratamos un servicio de avión, en el caso también de las empresas telefonía, que nos dan el servicio de internet, y obligaciones, pues en el caso a lo mejor tal vez podemos ser la obligación de contratamos un seguro, eso es un bien, es un servicio, es una obligación de esa empresa a darnos a lo mejor no sé, seguro de gastos médicos, etcétera. Entonces, obligaciones que tenemos también de pagar a lo mejor impuestos, todo eso son intercambio de objetos económicos. Hay dos tipos de empresas de acuerdo a su finalidad. Entidades o empresas lucrativas y empresas no lucrativas. Empresas lucrativas, como el mismo concepto lo dice, su propósito es retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolsos o rendimientos. El fin de estas empresas es obtener un beneficio económico. ¿Cuáles son esos ejemplos? Puede ser cualquier empresa, la Coca-Cola, la Danone, el Burger King, la Pepsi, aquí les puse muchos ejemplos, puede ser el Waldos, el AutoZone, hasta los sindicatos, son empresas cuyo fin es obtener un beneficio económico. Pero existen también las entidades o empresas no lucrativas, y pues como su palabra lo dice, el objetivo de ellas es la consecución de los fines para los que fue creado, principalmente un beneficio social. Estas empresas no persiguen un fin de lucro y pueden ser las iglesias, la Cruz Roja, Cáritas, el Teletón. El Teletón ya saben que se crea por un tiempo, pero su fin no es de lucro, sino de obtener un beneficio, o sea, ingresos para ayudar a los niños con algún tipo de discapacidad, perdón, pero ya cuando cumple con el objetivo, pues se cierra esa empresa. Entonces, este es un ejemplo de empresa no lucrativa. Personalidad de la entidad económica. La entidad económica se presume como una unidad identificable con personalidad independiente de los accionistas, propietarios o patrocinadores, por lo que solo debe incluirse la información financiera, los activos, pasivos y el capital contable o patrimonio de este ente económico independiente. ¿Sí? Lo que les explico, una empresa o una entidad económica es una unidad identificable con personalidad independiente de sus accionistas. O sea, yo puedo ser un accionista, un propietario de una empresa, tener una casa, tener un coche, pero aparte tengo mi empresa con varios accionistas. Pues esa empresa o esa actividad económica
tiene personalidad propia, es decir, los activos, los pasivos y el capital contable que se maneja allí es independiente de lo que yo tengo como una persona individual. Bueno, entonces existen dos tipos de personas físicas. De persona en cuanto a contabilidad. Existe persona física y persona moral. Persona física es una sola, y persona moral es un grupo de accionistas. La persona física es una unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y capital contable propios, por lo que debe incluirse en la información financiera los activos, los pasivos y el capital contable de todos los negocios que estén bajo el control de esa persona física. Y una persona física, según el diccionario, ya fuera de contabilidad, es en sí todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y qué derechos y obligaciones? Estos se adquieren, todos adquirimos derechos y obligaciones en México desde el momento que nacemos y hasta nuestra muerte. Entonces, eso es lo que define persona física. Mientras que persona moral es un conjunto, en forma general, y según el diccionario, es de la lengua española, es un grupo de personas físicas que se unen con un fin específico, por ejemplo, para formar una sociedad o una empresa. Pero hablando en términos contables o de acuerdo a la ley de contabilidad, la persona moral tiene personalidad y también y capital o patrimonio contable propios distintos de los que ostentan las personas que la constituyen y administran, y deben presentar información financiera en la que solo se deben incluir los activos, los pasivos y el capital contable o patrimonio contable de la empresa. Entonces, persona física es una sola, que tiene sus activos, pasivos y capital contable. Y persona moral es un grupo de accionistas que forman una empresa, igual que su activo, pasivo y capital son independientes de lo que ellos tienen como personas individuales. Existen varios tipos de actividades en contabilidad. Existen empresas comerciales, comerciales que puede ser cualquier negocio, cualquier mueblería, cualquier fábrica y cualquier banco, etcétera. Industriales, pues toda fábrica que se dedica como Cemex, a lo mejor como cervecería, como que ILSA también, o no sé si todavía existe ILSA, todas las empresas que se dedican a fabricar algo. Agrícolas, pues todo lo que se conoce como ranchos agrícolas y ganaderos. Y pues a ganaderas, pues va incluida ahí con las agrícolas. Pesqueras, pues todos los que se dedican al cultivo de pescado. Y silvícolas. Todos estos son los grupos de actividades que contemplan la contabilidad y que son prospecto o tienen obligación de llevar contabilidad. Las ganaderas y agrícolas son las que son a lo mejor las más beneficiadas. ¿Por qué? Porque son los ganaderos si tienen un ingreso a lo mejor arriba de 800,000 es cuando ya paga impuestos, pero por lo general el gobierno les ayuda para que sigan produciendo, sigan sembrando, sigan aumentando la producción de ganado. Reciben muchos tipos de beneficios del gobierno para que sigan eh, enviando productos para pues el país en general. Pero como quiera, ya arriba de 800,000, creo que sí, es lo último que leí, es cuando son prospectos de hacer su declaración anual y que les sale saldo a cargo. Mientras que todas las demás empresas, por lo general, pues tienen que hacer religiosamente sus pagos y sus declaraciones y llevar su contabilidad religiosamente. Las comerciales, las industriales y silvícolas. Bueno, ¿qué es una empresa? Entonces, ya una vez determinado qué es persona física y persona moral, ahora vamos a saber en sí qué es empresa. Empresa es una persona física o moral que realiza actividades a través de fideicomisos o por terceros. Se entiende por establecimiento cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades. Entonces, yo persona física o en la persona moral, a lo mejor en alguna empresa como CEMES, que realizamos actividades ya sea comerciales, agrícolas, silvícolas, pesqueras, etcétera, a través de un fideicomiso o bien por medio de terceros. Y pues se entiende que establecimiento que no necesariamente la empresa tiene que tener un lugar fijo para realizar sus actividades, sino como el Teletón se establece el negocio, en la empresa o la actividad se estipula en el contrato las cláusulas, que es una empresa cuyo fin no es lucrativo y a tal fecha
se va a concluir, o una vez que cumple con su objetivo social, pues se concluye esa o termina esa empresa para la que fue creada. Entonces, empresa no necesariamente se imaginan que es un establecimiento físico, algo físico, sino incluso puede ser creada como el Teletón, simplemente como un contrato, o bien como los contratos que se hicieron ahora cuando estuvo la pandemia, que se establecía programas el gobierno para todas aquellas comunidades que no contaban ni siquiera con IMSS, con algún seguro médico, y pues establecían programas, el gobierno otorgaba cierta cantidad de dinero para ayudar a esa gente y que pudieran recibir servicio médico. Ya una vez que se concluyó o que se bajó un poco la pandemia, pues ya se terminó ese tipo de empresa o ese tipo de entidad que el gobierno estableció. Obligación legal de llevar contabilidad. En la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales, culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. Uno como contador debe siempre estarse actualizando. Por decir, eh, un ejemplo clásico ahora con la pandemia, con lo del coronavirus, ¿cuántas empresas no tuvieron que rebajarle a la nómina? Bueno, pues uno como contador debía estar actualizado. ¿Para qué? Para modificar la nómina conforme fuera necesario, para liquidar gente, porque te decían, este mes vas a pagar el 100% de nómina a la gente. El próximo mes, según cómo vaya la pandemia, pues le vas a pagar el 70%, después el 50%, después a lo mejor hay que liquidar gente, pero pues hay que ver cómo se le da a liquidar, porque hay gente que tenía mucho tiempo en las empresas y pues había que liquidarlas porque la empresa ya no estaba teniendo liquidez, ya que estábamos pasando por épocas de pandemia. Entonces, uno como contador debe estarse actualizando según las situaciones o inconvenientes que se vayan presentando y adaptando la contabilidad a cuestiones pues que nos vaya presentando la vida. Disposiciones legales en México. En México existen disposiciones legales que obligan a las empresas a llevar adecuados sistemas de contabilidad. ¿En qué nos basamos para decir hay que llevar la contabilidad? Bueno, existe el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código de Comercio. Pues el Código Fiscal de la Federación es donde se establece todo, las leyes en las que nos sustentamos nosotros para llevarlo de la contabilidad. Su reglamento, pues, yo lo siento como las notas del Código Fiscal. La ley del impuesto sobre la renta. ¿Quién no ha escuchado de la ley del impuesto sobre la renta? Es la que nos pega a todos o la que nos afecta a todos, porque todos como al recibir un ingreso, pues tenemos que pagar nuestro impuesto sobre la renta, o en los que ya trabajamos por una empresa en automático, pues el contador ahí ya nos hace la rebaja. Entre más ingresos obtengas, pues es más el impuesto de la renta que vas a pagar. La ley del IVA, ya ven que ahorita hasta para comprar cualquier producto, incluso en el Oxxo, pues por todo y nada ya nos cobran IVA. El Código de la Federación es otro de los disposiciones legales que nos obligan a llevar impuestos. Bueno, hasta aquí es el tema de nociones preliminares de contabilidad. Hablamos del contador, hablamos de la historia de la contabilidad, este, de de la obligación de llevar contabilidad, del tipo de empresas que existen, de las entidades económicas, etcétera. Vamos a dar un pequeño repasito para que se les quede bien claro, ¿ok? Y siempre me gusta dar un pequeño repaso para que se les quede claro y no batallemos, permítanme. Vamos a presentar una ventana.
también es para el repasito. Ya se está cargando, un segundo. Bueno, ya cargó. Bueno, vamos a dar un repasito de lo que el tema de hoy, que es nociones preliminares, que es el tema 1 o actividad 1. La contabilidad, el contador y los aspectos legales fue el objetivo de esta noche. La contabilidad, ¿qué nos enseña la contabilidad? Pues las normas y procedimientos para poder analizar nosotros, clasificar cada una de las cuentas y registrarlas, todas las operaciones que realice la empresa, integradas ya sea por un solo individuo, como les decía, o bajo la forma de sociedades con actividades económicas, industriales, bancarias, sindicales, gubernamentales, etcétera. ¿Y todo esto para qué nos sirve? ¿Para qué registrar las operaciones de la empresa? Bueno, para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Ahora bien, ¿qué es el contador? El contador es un profesional dedicado a aplicar, a manejar e interpretar la contabilidad de una organización o de una persona, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente. Ya saben que hay despachos hay empresas que un despacho contable les lleva la contabilidad y hay quienes tienen su propio contador, la empresa. Y todo esto, ¿para qué? Para que el dueño de la empresa pueda tomar decisiones. Ahora, ¿qué servicios presta un contador? Un contador debe documentar informes financieros para los clientes, o sea, debe tener la documentación de todos los años necesarios para que el usuario pueda saber a lo mejor cuánto obtuvo de ingresos en el año 2010, cuántos ahorita en el 2015. Entonces, él debe llevar un archivo de toda la documentación y todos los registros contables año por año de la empresa. Debe estar revisando los libros contables de los clientes, revisar que todo esté en orden, que todo esté bien anotado, que no haya alguna diferencia en alguno de las operaciones registradas, etc. Debe analizar las ganancias y los gastos, analizar cuántas ganancias está obteniendo la empresa, cuánto está gastando, y también debe elaborar el balance de los libros financieros, o sea, hacer el balance general en sí, para saber cómo está la empresa, si tiene utilidad o pérdida, y redactar informes sobre el estado financiero de sus clientes. Debe también hacer informes para que el cliente sepa cómo está posicionado económicamente su empresa. La ética profesional. También hablamos de la ética profesional. La ética, pues en sí, es el ejercicio de uno como profesional y comprende los principios básicos de la actuación moral por parte de los miembros de una profesión específica. Uno, ya sea como doctor, como contador, como psicólogo, debe guardar confiabilidad sobre todo la documentación o toda la información que te presente la persona que te contrata. La información financiera. ¿Qué es la información financiera? Esta es la que emana de la contabilidad, es cuantitativa. O sea, la información que emana siempre de la información financiera debe ser cuantitativa, o sea, en pesos. Y descriptiva, porque describa cómo está la empresa y que muestre la posición y desempeño financiero de la empresa. Y el objetivo siempre va a ser que sea útil al usuario en la toma de decisiones económicas. O sea, nosotros no debemos, como contadores, presentar una información falsa, porque esa información no le va a servir al usuario general para tomar una decisión, o si le presentamos una información falsa, a lo mejor eso le va a afectar al tomar una decisión. A lo mejor él quiere comprar más maquinaria, nosotros le estamos diciendo que sus ingresos andan muy bien y nada, las compra y al final de cuentas se tiene que endeudar con un préstamo. Imagínense cuánto afectaríamos a ese usuario, a ese dueño de empresa que nos contrata. Por eso nuestra información debe ser exacta, correcta y útil para que tome decisiones el empresario. Actividad económica. Hablamos de actividad económica. Actividad económica es el intercambio de objetos económicos, bienes, servicios y obligaciones entre los distintos sujetos que participan en ella. Actividad económica, pues, es en sí ya el movimiento de compra-venta que se puede realizar en la empresa, o nosotros cuando contratamos algún servicio, como les decía, de un avión, o sea, de un vuelo en avión,
una obligación, a lo mejor cuando adquirimos, no sé, la obligación de estar pagando mes con mes el internet, etcétera. El usuario general. ¿Quiénes son los que necesitan usar o quienes requieren llevar contabilidad? Bueno, el usuario general es la persona que destina sus recursos, o sea, el dueño de la empresa que destina todos sus recursos comúnmente en efectivo o a consumos o ahorros o decisiones de inversión, donación o préstamo, para la cual requiere la contabilidad para tomar decisiones. Todos podemos ser prospectos o usuarios generales de la contabilidad. Ejemplos de tipo de usuario general. ¿Quiénes necesitamos la contabilidad? Aquí les puse pues todos los accionistas o dueños de empresa, principalmente los proveedores, los acreedores, los empleados, los clientes y beneficiarios, las unidades gubernamentales, los contribuyentes de impuestos, organizaciones gubernamentales, también los inversionistas. Todos somos prospecto del pago de impuestos. Bueno, vamos a seguir. Sustancia económica. Hablamos de la sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer siempre en la información contable. Esta vez debe ser delimitada en forma tal que pueda ser capaz de captar sí la esencia económica del ente emisor de la información financiera. Esto es, el registro contable debe basarse más en la naturaleza de la transacción que en la forma que se concrete. O sea, no tanto con qué se paga, sino realmente cuáles son las cuentas que van a afectarnos en nuestros registros contables. Entidad económica. ¿Qué es una entidad económica? Es el sinónimo de empresa. Es una unidad identificable que realiza actividades económicas. Ya les dije, es una combinación de recursos humanos, recursos técnicos y financieros, conducidos y administrados por un único centro de control, o ya sea por un despacho contable o por un contador. Tipos de entidades en atención a su finalidad. Las empresas, de acuerdo a la finalidad que persiguen, se van a dividir en dos: lucrativas y no lucrativas. Lucrativas, todas las empresas, y no lucrativas, ya sea Cáritas, iglesias, etc. Entidad persona física. ¿Qué es una persona física? Una persona física es una unidad de negocios independiente de su propietario, pero que va a tener personalidad y capital contable propios. Entonces, persona física es una sola persona que requiere que se le lleve contabilidad y que sus activos, pasivos y capital contable son independientes de lo que él maneja a lo que tiene en su casa. ¿Okay? Es lo mismo para entidad persona moral. Persona moral es cualquier grupo de accionistas o de empresarios que ponen un negocio, una empresa, una sociedad, que tienen personalidad y capital contable propios y también distintos de los que ostentan las personas que lo constituyen y administran. O sea, esa persona, por decir un accionista, vamos a decir un accionista, un Garza Lagüera, él tiene su empresa, ahí está junto con varios empresarios, ahí mete una inversión, ahí tiene activos, tiene pasivos y tiene su capital contable, sus gastos, etcétera. Pero eso es independiente de lo que él tiene, de lo que tiene en su casa, en sí lo que es su casa, sus autos, su patrimonio individual. ¿Cómo se adquiere la capacidad jurídica de las personas físicas? Todos tenemos capacidad jurídica. ¿Desde cuándo? Desde que nacemos y hasta que nos morimos aquí en México. Tenemos derechos y obligaciones. Derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho al alimento, pero también tenemos obligaciones. Y una de nuestras obligaciones es el pago de impuestos ya una vez que empecemos a generar ingresos. Ejemplo de personas morales. Ejemplo de personas morales. Personas morales, volteen alrededor de donde ustedes se encuentran y toda empresa que vean que persiga un fin de lucro y que es una sociedad formada por varios accionistas, por varias personas, eso es una persona moral. Entonces, toda sociedad civil o mercantil, los sindicatos, los estados, los municipios, cualquier tipo de empresa,
es un ejemplo de persona moral. ¿Y cómo se clasifican las actividades empresariales? Bueno, se clasifican en comerciales, en industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas. Yo les puse aquí las más generales, pero pues hay cientos de tipos de actividades empresariales que tienen que hacer el pago de impuestos. ¿Qué es una persona física o moral que realice actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducto de terceros? Pues no es más que una empresa. Una empresa va a ser toda persona física o moral que realice actividades ya sea por medio de un fideicomiso o por medio de terceros. Y establecimiento, pues establecimiento va a ser cualquier lugar de negocios donde se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales. Como les decía, una empresa a lo mejor ubícala como un establecimiento que lo ves físicamente que está allí. Y establecimiento ya va a ser, aunque no sea físicamente, pero va a ser cualquier lugar en el que se desarrolles actividades. Puede ser como la gente que se dedica, por decir, a vender abón. Ellos están comprando y vendiendo cosas, pero no tienen un negocio establecido. Pero sin embargo andan en diferentes lugares ofreciendo sus productos o sus servicios. O las personas que se dedican a vender de esos que ahorita mucho terrenos para, sí, terrenos para cuando uno se muere, terrenos en el panteón. Bueno, esos a lo mejor no andan trabajando y ofreciendo donde quiera sus servicios y no necesariamente tienen que tener un lugar físico donde realizar sus actividades, sino que lo pueden hacer desde cualquier lugar y están obteniendo un ingreso. Claro, tienen que tener su oficina matriz, pero en sí el servicio lo andan ofreciendo en cualquier lugar. Entonces, cualquier lugar donde realicen esa actividad, pues se conoce como establecimiento. No, hasta aquí es este tema de nociones preliminares. Vamos a dejar de presentar. Bueno, eso es todo. Espero que chequen otra vez este material. Una disculpa porque la vez pasada lo grabé y creo que no se oyó el sonido, ¿verdad? Una disculpa, vamos a tratar de controlar eso, pero como quiera cualquier duda, pues me lo pueden enviar mensajito. No dejen de contestar sus actividades de SCORE. Y para las personas que me han preguntado que no pueden entrar, chequen bien la configuración porque ya como un 80% de sus compañeros ya pudieron contestar la actividad de SCORE. Si aún así batallan, traten de unirse al grupo de WhatsApp de sus compañeros para que los apoyen y sepan cómo manejar la plataforma y no batallar y poder contestar rápidamente todas sus tareas.